Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda como siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda desde el Centro de Transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México, en este martes 4 de febrero de 2020 para darles a conocer los más interesantes conceptos de información, análisis y crítica sobre los principales acontecimientos de la semana realizados bajo los conceptos de los más reconocidos líderes de opinión locales y nacionales. Y antes de dar paso a nuestro segmento, quiero enviar un saludo afectuoso a varios importantes lugares en donde nos honran con su presencia a través de Realpolitik Televisión. Un abrazo cordial hasta la hermosa madre patria allá en Oviedo, Asturias, España, al señor Lino García. Así también la hermosa y poética Madrid, en donde saludamos cordialmente a María Menéndez. Y aquí en nuestro país un saludo al hermoso y querido pueblo de Unión de Tula, Jalisco, y allá en la entidad de California, Estados Unidos, a la señora Patti y a la familia León. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Comenzamos. Bueno, pues ahora sí a temblar evasores de impuestos y compradores y vendedores de facturas. Hacienda viene acompañada de Mefistófeles, el subordinado de Satanás, y ya están afilando la guillotina. Llegarán entre abril y mayo. La poderosa y sangrante impunidad nacional vuelve a pisotear la libertad de expresión y el artículo 6º constitucional, caso específico Sergio Aguayo Quesada y Humberto Moreira, una burla para el periodismo en México. Feminicidios, tolerancia e impunidad en Oaxaca. Bueno, pues continúa la jugosa industria en la fabricación de nuevos partidos políticos. Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, se lanzará al ruedo con uno más. Ciudadanos oaxaqueños en la completa indefensión ante las agresiones de marchistas. Las autoridades encargadas de la seguridad de los capitalinos medrosas y escondidas debajo de sus escritorios, esperando que seguramente el Espíritu Santo lo arregle todo, mientras los jefes siguen cobrando muy bien. Estos y otros importantes temas aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros, comenzamos. Bueno, pues en efecto, en la más completa indefensión, impotencia y frustración se ha encontrado en las últimas fechas la ciudadanía oaxaqueña, víctima siempre del terrible secuestro masivo de las marchas y plantones, pues que ya forman parte de las tradiciones en Oaxaca. Agresiones, golpes, daños e insultos que casi a diario reciben los capitalinos contra su persona y contra sus automóviles, sin tener culpa alguna en los conflictos existentes entre el gobierno y las organizaciones. La ciudadanía oaxaqueña ha sido siempre rehén y víctima de los problemas creados por instancias oficiales que no cumplen o mienten, y que al momento de los conflictos graves sus titulares solo se ocultan detrás de sus escritorios, dejando a su suerte a los capitalinos. Las fuerzas de seguridad que deben dar protección solo se esconden, huyen, tienen pánico de enfrentarse o bien reciben órdenes de sus jefes de no meterse en broncas, pues no les conviene. Aunque a los ciudadanos se los lleve la catrina, los agentes de vialidad, quienes más que servir al pueblo, se ponen a los pies de los agresores, los protegen, los guían, los escudan y mandan al carajo la correcta vialidad de los capitalinos, de la gente que sí trabaja. En tanto los policías, llámese de cualquier sección, solo se escudan e ignoran los acontecimientos o se colocan en los palcos de lujo para ser simples y divertidos espectadores. Siempre ha sido una nefasta costumbre desde décadas atrás que los ciudadanos tengan que ser quienes paguen las consecuencias de los acuerdos o desacuerdos o mentiras entre el sector oficial y los manifestantes. Nunca jamás se ha seguido el lineamiento de la libre manifestación de las ideas en forma pacífica, al menos aquí en esta verde Antequera, Oaxaca. Al contrario, son acciones violentas propias de un marcado retroceso en toda la gama de administraciones gubernamentales. Así están las cosas aquí en esta histórica y hermosa capital, Oaxaca.
Bueno, pues continúan en marcha también en Oaxaca los feminicidios bajo el escudo de la intolerancia y la impunidad. Así es, en efecto, la disparidad de datos arrojados por las organizaciones con respecto a este ilícito choca con los números que ofrece la Fiscalía General del Estado. Son imprecisos los criterios que establece la autoridad ministerial al clasificar el delito desde su simple conocimiento, lo cual conlleva a cometer hierros en la etapa de la investigación y que también da lugar a la impunidad al llegar a los juzgados. En tal sentido, los mismos jueces se han visto obligados a ayudar a la Fiscalía General del Estado, como cuando se vinculó a proceso a Marco Antonio, que fue acusado de asesinar con saña a su madre y a su hermana en Sachila. En aquella ocasión, el juez se recomendó a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones con visión de género, psicología y antropología social. Marco Antonio a la postre fue condenado a purgar 105 años de prisión, un joven del que sus vecinos afirmaban que sufría violencia familiar desde niño y que fue encontrado culpable de matar a su madre de 16 puñaladas y a su hermana de 19. Al defenderse argumentó que llegó a visitar a su madre, quien lo invitó a desayunar. Salió a la tienda por una bebida y al volver las encontró muertas. Salió a pedir ayuda, pero antes entró a su casa por algo para defenderse, pues temía que el asesino siguiera adentro. Solo que al ingresar no fue cuidadoso, se golpeó la cabeza y perdió el sentido. La anterior versión poco convenció al juez y entre las pruebas contundentes presentadas por el fiscal estaba la camisa manchada con sangre que encontraron en la casa de este joven y que había sido obtenida al ingresar a su morada sin una orden de cateo. Por tales conceptos se demandó a la Fiscalía investigar los actos de violencia con visión de género, haciendo la observación de que el origen del problema no es que sea un feminicidio como tal, sino el entorno en el que se desarrolla. Poco apego al protocolo del delito, falta de cultura a la violencia de género de las autoridades, que a la larga no hacen más que revalidar la impunidad con mayor impacto. Así están las cosas. Bueno, pues un tanto relacionado este tema con el anterior, los señores diputados urgen la creación precisamente de una fiscalía de feminicidios. Es demasiada la incidencia en el Estado. El asesinato de una mujer, su hija y su nieta en la población de Guamuche, Santiago Ixtla, Ayutla, con el que suman 20 mujeres asesinadas en este año, llegó a su límite para los diputados locales. La 66 legislatura del Estado de Oaxaca exhortó al fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, a presentarse en el lugar del ataque para brindar asistencia y atención oportuna, rápida y equitativa, gratuita y efectiva, en importancia a lo ocurrido. Ante ello, los diputados urgieron la creación de una fiscalía especializada en la investigación del delito de feminicidio. El punto de acuerdo fue aprobado con 32 votos a favor en la sesión del miércoles pasado. La propuesta realizada ante el Pleno contempla que para la selección de la titular de dicha fiscalía se observará el mismo procedimiento establecido para la designación del fiscal general. La diputada Hilda Graciela Pérez Luis exigió que la titular sea una profesionista con estudios de género y procuración de justicia, amplia experiencia en la atención, investigación, acompañamiento o representación en casos de violencia de género contra las mujeres. Bueno, y nosotros agregamos que además sea pues honesta, con limpia trayectoria, sin color de partido político ni compromisos con los altos funcionarios y por supuesto transparente. Esperemos que así sea. Bueno, pues en otros temas de interés nacional, ciertamente con la eterna bandera de la impunidad, nuevamente ondeando en nuestro país, una vez más han pisoteado, mutilado y han sido objeto de una humillante burla, pues no únicamente la libertad de expresión, sino el propio precepto constitucional
del artículo 6 de nuestra Carta Magna. Se han mofado además de la dignidad de quienes ejercen la profesión del periodismo en un sinnúmero de casos, pero el más reciente que surgió desde el 2016 y es el que se refiere al exgobernador Humberto Moreira, acusado de lavado de dinero, y el periodista y analista político Sergio Aguayo Quesada, a quien el señor Moreira acusa de haberle causado un terrible daño moral al haber publicado en su columna del diario Reforma la expresión, la cito: Moreira destila un hedor corrupto. Y en tal sentido, para reparar el daño, el ilustre gobernador le cobra 10 millones de pesos. Esta acción demuestra una vez más la manera en que la eterna impunidad de los políticos poderosos e intocables se continúa mofando de los preceptos constitucionales bajo la protección de gente sin escrúpulos en la aplicación de la justicia. En resumen, a los periodistas de México, de cualquiera de los medios, los están obligando bajo amenaza a colocarse la mordaza y con la escopeta de la impunidad en la sien, los están obligando a únicamente aplaudir, lanzar panegíricos, alabanzas, adulaciones y besamanos a quienes han ejercido o ejercieron el poder oficial, sean estos corruptos o no. Desde este noticiero semanal de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México, expresamos nuestra firme solidaridad a don Sergio Aguayo Quesada, notable escritor, analista político y promotor mexicano de los derechos humanos. Bueno, pues ahora los señores del partido Morena se han enamorado ya de las continuas broncas por el poder. En efecto, las batallas legales por el control de Morena, mismo que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se recrudece y cada vez en mayor grado lo lanzan a un laberinto. Los diputados han elegido al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino para sostener la crisis interna, un Congreso Nacional que se encamina nuevamente a los tribunales. Este partido de López Obrador ha venido protagonizando desde hace meses una abierta y descarnada lucha por el poder. Dentro de sus propias filas hay encarnizadas oposiciones. Estas disputas le han impedido renovar su dirigencia desde el mes de noviembre de 2019. Un presidente interino fue elegido desde el domingo 26 de enero en un Congreso extraordinario. El proceso, sin embargo, ha sido descalificado y le aguarda un pleito en los tribunales, alargando con ello el conflicto entre las 4 facciones que desean el control. Como es de notarse, el partido Morena es ahora la manzana de la discordia debido al poder que ha concentrado en poco tiempo y cuya fundación fue en 2011. En 2018, como usted sabe, logró 30 millones de votos en los comicios presidenciales. Este resultado electoral también le abrió las puertas para obtener 1.500 millones de financiamiento público, convirtiéndose por este motivo en la gran manzana del poder y la discordia entre sus propios miembros. Y así están las cosas con estos señores morenazos. En otros aspectos también de interés nacional, se informa que el Senado de la República ha aprobado ya el derecho absoluto a la legítima defensa de las personas en casos de invasión de casas-habitación. De esta forma, la reforma al Código Penal permitirá que ante un allanamiento de un intruso que ataque la integridad física o los bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse e incluso matar al agresor sin ser procesado penalmente. El texto aprobado por los senadores avala que en caso de asalto o robo con violencia dentro de un domicilio particular, la víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente. La iniciativa fue presentada por la senadora priista Silvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, para reformar la fracción 4ª del artículo 15 del Código Penal Federal, siempre que exista necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y no mediante provocación dolosa por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Como usted podrá percatarse, este es un concepto legal sumamente delicado
que en un hecho real debe ser manejado por autoridades perfectamente preparadas y con razonamientos de muy alta y justa equidad. Debe ser asimismo estar limpio de toda paja de impunidad y corrupción con el objeto de evitar acusar a una persona injustamente, como ha acontecido en cientos de casos, cuando situaciones como estas el acusado suele ser víctima de la injusticia, la venganza o bien la citada impunidad. Bueno, pues ahora sí, señores, a temblar los evasores de impuestos y los compradores y vendedores de facturas falsas. Ya se acerca el demonio mayor en contra de los defraudadores fiscales y entre los meses de abril y mayo próximos habrá órdenes de aprehensión contra aquellos que se dedican a comprar facturas falsas para evadir impuestos. Así lo aseguró Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, y explicó que con la entrada en vigor de la ley que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, se comenzarán a tomar las acciones que dicte este ordenamiento. Nosotros vamos a empezar a aplicar la reforma este año y agregó el día 17 de febrero cuando presenten la declaración provisional o el pago mensual del IVA, vamos a determinar en primer lugar quién compró facturas falsas y ahí podemos saber quiénes son las empresas que deducen operaciones simuladas para efectos del IVA. Dijo finalmente en su alocución final el titular de la Fiscalía de la Federación: estamos haciendo investigaciones para llegar a las cabezas de quienes venden estas facturas. En este sentido, los ciudadanos opinan que ojalá y en verdad lleguen a las cabezas más poderosas, a las que gobiernos como el de Peña Nieto y Calderón perdonaron en su obligación fiscal, y también que investiguen a fondo profundo a muchos funcionarios que han llevado años sin realizar declaraciones so pretexto de tener en sus manos el poder y el mando, que indaguen a fondo los grandes consorcios industriales a quienes se les ha concedido el milagro de no pagar impuestos o bien a través de torcidos circos y malabarismos de supuestas beneficencias públicas que solo han sido utilizadas para evadir sus obligaciones fiscales, y que no tengan que pagar justos por pecadores, ultrajándolos como si fueran criminales, en tanto los evasores de cuello blanco continúan en el disfrute de la exención fiscal. Bueno, pues esperemos que todo sea para bien. Y dentro de otros aspectos, como si no fuera ya suficiente después de haber escuchado y de enterarnos plenamente de las atrocidades de algunos sacerdotes de los famosos legionarios de Cristo, en donde desde su inicio se consumaron cerca de 175 violaciones a menores, pues ahora resulta que ha surgido una nueva congregación más audaz y agresiva con el nombre de los Traficantes de Cristo, grupo radicado principalmente en Brasil, pero cuyas metas son extenderse a otros países de América, y creemos que México no será para ellos la excepción. El año pasado, estos traficantes de Cristo saquearon y destruyeron totalmente un templo y cerraron 180 iglesias después de amenazar a sus líderes. Esta supuesta congregación que anhela llegar también a nuestro país tiene especial intolerancia hacia las religiones minoritarias. Son muy violentos y están enfermos de un febril fanatismo. Aunque por otra parte, algunos analistas han asegurado que detrás de este grupo hay también vinculaciones con las organizaciones criminales del narcotráfico y se ocultan bajo el nombre de Cristo o de Jesús únicamente para aprovechar una interpretación radical y con ello lograr cada vez más poder, influencia y convencimiento para extenderse a otros territorios. Usted ya se imaginará los negros resultados. Bueno, pues ahora resulta que el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien por cierto se asegura que no brilló demasiado en su gobierno, se encuentra presto a formar un nuevo partido político, y en este caso el INE, que siempre coquetea con todo aquel que huele a político de gran colmillo,
le está colocando ya la alfombra roja en la pasarela de los grandes. Con el proyecto del señor Ulises sumarán ya cerca de 60 solicitudes en proceso de registro y otras 106 más que ya andan hurgando cerca del INE con el propósito de convertirse en partido político. Estamos cerca de la saturación y la superpoblación de partidos políticos, desde luego mantenidos con los dineros de todos los mexicanos. Pues en tanto la pobreza extrema no logra rascarles la conciencia en lo más mínimo. Todo ello auspiciado por el gran titular del INE, quien gana 64% más de salario que el mismo presidente de la República, pues solo por encargarse de apapachar a todo aquel que desee fabricar una institución de esta naturaleza para llegar al poder. Don Lorenzo Córdoba Vianello, con cargo repetitivo, ya se contagió también de la fiebre de la repartición de registros, como si fuera padrino de bautizo. Ahora incluso hasta un payaso enmascarado quiere hacer su partidazo político. Me refiero al Submarcos, ese bufón que vive con sueldo oficial, cuyo trabajo es hacer la pantomima de un gran rebelde reivindicador. Y bien, amables amigos, muchas gracias por el favor de su atención a este resumen de análisis y crítica informativa y política de nuestros más destacados periodistas y columnistas a través de nuestro programa semanal Realpolitik Televisión. Coordinador de información Luis Ramírez, edición Óscar Luría Polanco, una producción de Realpolitik Televisión. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les invita para que continúen con nosotros en este semanario de Realpolitik Televisión a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.